Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano. Las pondrás como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Carlos Baruja. Muy bien, mis hermanos, vamos a recibir hoy una buena palabra. ¿Sí? Recuerda. Gracias, Eddie. Una buena palabra fluye mejor con un buen cafecito y la asistencia del Espíritu del Señor, ¿verdad? Bien, ahora quiero pedirte por favor que estés receptivo, que estés atento a cada detalle de esta palabra, porque te va a abrir los ojos acerca de ti mismo, ¿sí? Quiero que esta palabra la uses para ti, para ti, para ti, ¿sí? Recordemos que a mayor cantidad de palabra que recibamos, a mayor cantidad de instrucción, a mayor don de sabiduría, más se nos exige y más se nos espera, se espera de nosotros. Por eso te recalco, venimos aquí a escuchar y a hacer lo que escuchamos, ¿sí? Y es bien importante que seas un buen escuchador, ¿sí? Que sepas escuchar, porque escuchar no es nada más escuchar el ruido y el adormecimiento de la voz del pastor. No, pues te vas a dormir, ¿verdad? Definitivo. Hasta vas a roncar sabroso por el timbre de voz. Pero si sabes escuchar, sabrás que en esa corriente de palabras, en ese flujo de palabras, hay luz. Porque no son mis palabras, son de Él. Y yo te las vengo a entregar a ti para que tú hagas con ellas pues una obra maestra en tu vida, porque ese es el propósito de la palabra, ¿sí? No quedarnos con los brazos cruzados, ¿sí? No quedarnos esperando, no, Señor, a trabajar, porque a este mundo hemos venido a trabajar. Lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, ni el Eterno lo va a hacer por ti, ¿sí? Acuérdate lo que enseñamos ayer, y está tremendo, ¿eh? ¿Qué sucede si tu corazón se para? Te mueres. ¿Qué sucede si tu flujo de sangre se detiene? Te mueres. ¿Qué sucede si tus piernas pierden la fuerza? Ya no caminas. ¿Qué sucede si tu columna vertebral deja de tener la fuerza natural? ¿Dejas de caminar? ¿Qué sucede? Vamos más arriba. Si dejas de pensar. Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿Qué sucede si dejas de pensar? ¿Qué sucede si dejas de estudiar? ¿Qué sucede si dejas de orar? ¿Qué sucede si dejas de tener comunión con nuestro Padre Celestial? Te vas a secar. Te vas a obstruir. Y te vas a morir. Porque no, aunque comas papitas, sabritas, perdón, aunque comas buenas viandas, buen arrocito, ¿sí? Comida china, estupión, caviar, un buen ceviche, con un buen vino, aunque comas lo mejor de lo mejor, para deleitar tu paladar, o lo que alcancemos a arrimar a la mesa, si no conectas con lo espiritual, te mueres. Porque esa es nuestra realidad primera. Porque es ahí donde está la emanación de vida de nosotros. Lo dice la Torá y lo dice Yeshua. Porque no solamente de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y si no escuchamos palabra para hacer, nos vamos a morir. Nos vamos a paralizar espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente es una persona seca. Es una persona sin fruto. Y vamos a suponer que tú eres el dueño de un olivar muy fructífero, ¿sí? Y que a cada olivar le has dado su espacio para crecer, su nutrición apropiada a la tierra, su agua. Y todas están produciendo. Y vamos a pensar que no son aceitunas genéticamente modificadas, sino orgánicas, genuinas, puras, limpias. Y resulta que en toda la extensión de tierra que tienes, hay un árbol que no está produciendo. Pues sí está muy bonito, te da sombra, te sirve para la carne asada, pero si pensamos en términos económicos y tú eres el mayordomo de esa tierra y yo me doy cuenta que ese olivo no está generando dinero, te voy a correr, te voy a despedir. ¿Por qué? Porque te he contratado para que cuides la huerta, para que cuides el olivar y genere dinero. Y si tienes un recurso sin utilizar, te corro. No es diferente para nosotros. Te lo prometo, no es diferente para nosotros. Yo en lo personal estoy muy orgulloso de la mayoría de ustedes por su disciplina, por su entrega al eterno, por su dedicación, aún a pesar de los defectos que están ahí y que están en remojo, como las barbas, ¿sí? Para cortarlas. A pesar de eso, tú tienes actos de bondad, tú tienes actos de amor y temes al eterno y cuidas tus pasos y cuidas lo que vas a hablar y cuidas lo que vas a decir por amor a Él, por temor a Él, ¿sí? Y esos son frutos muy bonitos. Pero ¿qué dijo Yeshua acerca de la calidad y la cantidad de fruto? ¿Qué dijo Él acerca de esto? Que Él quiere que tengamos mucho fruto. O sea, no nada más es hacer bondad con la persona que se acercó y pidió ayuda, no nada más es eso, ¿sí? Y empezar a hacer bondad en todos los sentidos. Por eso estudiamos su palabra para permearla a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra mente y así expandirla en nuestros actos. La palabra, su primer campo de acción debe de ser en ti. La palabra es como un espejo que debes tú ponerte frente a él y diagnosticarte y decir, aquí ando mal, aquí ando desviado, aquí me estoy equivocando, y ser tu propio juez para que allá arriba no haya juicio contra ti. Si hay juicio aquí en la tierra, en los cielos no lo hay. ¿Por qué? Porque aquí te enjuiciaste, aquí confesaste, ¿sí? Aquí reconociste y aquí corriges. Y el Eterno se complace en uno de sus hijos que ha decidido corregir su vida, corregir el rumbo que lleva su vida. Hay un dicho mundano, yo no estoy de acuerdo con él, pero es sabiduría callejera, que dice, chango viejo, ¿será cierto? Pues el filósofo de Güemes dijo que sí. ¿Se han leído al filósofo de Güemes? Muy padres sus libros, están chispa, ¿sí? Pero no pierdan su tiempo en eso. La mejor filosofía está en la Torah. ¿Sí? Bien, no necesariamente es así. La edad y la experiencia de vida no es un impedimento para que implementes la voluntad del Eterno en tu vida, pero a la de ya. Porque no hay tiempo que perder. El mensaje que el Eterno nos manda es,
que hay que aprender a vivir. Déjame contarte una historia. La verdad que este mensaje está para 5 o 6 horas, pero lo voy a reducir a 40 minutos. ¿Sí? Mira, este era un reino muy poderoso. Era un gran imperio, de hecho, el más grande y poderoso de su época. El rey tenía 2 hijos. Uno de ellos sabio, muy sabio, y el otro medianamente sabio, más atrevido. Sin embargo, ellos cuando se asomaban cada uno desde el balcón de su habitación hacia el reino y miraban las, las casas habitación próximas y miraban el campo y miraban a los plebeyos hacer su vida normal, en una cena con su padre, reunidos, dicen: oye papá, queremos conocer lo que hay de aquel lado del castillo. Nos llama la atención cómo la gente trabaja, cómo vive, los hemos observado desde arriba, pero queremos conocerles de cerca, queremos ver cómo piensan, queremos conocer cuál es la cultura de ellos. A lo que el padre les dijo, y rey, les dijo: no trae caso que ustedes bajen a conocer lo que no es propio de ustedes, porque ustedes son príncipes de mi reino, y uno de ustedes heredará el trono. Yo decidiré en su momento quién, pero ustedes deben de estarse preparando para darle continuidad al reino, el cual ha sido llevado con sabiduría y nos ha llevado a ser el imperio más grande y más importante de nuestra época. Y en ustedes está la responsabilidad. Por lo tanto, no debes de perder el tiempo en cómo viven los de fuera. No debes de perder tu tiempo ni siquiera en aprender cómo están viviendo, sino concentrarte en lo elemental. Pues el joven sabio, que era el menor, entendió las palabras de su padre y dijo: ok. Y el hermano, el mayor, dice: oye, ¿cómo ves? No, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a mi papá. No, yo no. Vente, vámonos. No, vete tú. Pero yo no puedo irme. Ya iba el otro. ¿Sí? Y empieza a ver cómo se baja, sale del reino a escondidas. ¿Sí? Y empieza a ver cómo viven. Pero ya no regresó, porque le gustó la forma de vida de ellos, de cómo vivía el pueblo, de cómo vivían los súbditos. ¿Le fascinó? Bien, no es de extrañarse debido a que no obedeció el consejo y la orden del padre. No era de extrañarse que le gustara la forma de vida fuera del palacio. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron? Ok. Ahora, pasó un tiempo, el rey preocupado. El hermano no, porque el hermano sabía dónde andaba. ¿Sí? Y andaba de parranda. El caso es que, pasado un tiempo y dado otro tiempo, regresa. Entonces cuando el rey lo ve: ¿pero dónde andabas? ¿Te acuerdas, papá, que yo te dije? Sí. Bueno, pues yo fui a conocer el reino. Y en dado caso de que yo fuera tu sucesor, yo sé cómo vive esa gente y puedo gobernarla mejor. ¿Tú crees, hijo? Sí, papá. Bueno, ok, vayamos a la mesa. Y en la mesa le pregunta el vago: papá, ¿a quién vas a dejar como sucesor? Ahorita les digo. Bueno, trajeron la comida, ¿sí? Les sirvieron, les pusieron la copa de vino, ¿sí? Ya saben, el copero. Entonces, cuando el hermano menor toma la copa, ¿sí? Con el estilo, con la educación adecuada, el padre se complace. Pero al ver al otro que agarra la copa y le hace así, dijo: he decidido quién es el que heredará el trono. ¿Quién es? Tu hermano menor. ¿Por qué? Porque tú aprendiste cosas que pueden llevar al reino al colapso. Por eso no puedes tú continuar. No puedes ser tú. ¿Entendiste la moraleja?
El Eterno nos ha dado una hechura, una altura, una personalidad única y especial. Pero no solamente se ocupó de que seamos nosotros su creación más excelsa y más perfecta de todas. Somos su máxima creación. También nos dio una forma de vivir que nos llevaría a ser y a estar en un mundo caído, viviendo como príncipes. En donde este mundo caído, corrupto, que si bien tiene cosas muy buenas, porque tiene cosas buenas, no lo podemos negar, ¿verdad que tiene cosas buenas este mundo? Bueno, nosotros tenemos que capacitarnos y entrenarnos de tal suerte que podamos alternar nuestra vida, no dije convivir, alternar nuestra vida, nuestra forma de ser y estar en este mundo como el Eterno quiere, ¿sí? Sin que seamos afectados con la cultura, la idiosincrasia y la forma de ser y de estar de la gente que no conoce al Eterno o no quiere nada con el Eterno o que simula, ¿sí? Y eso es para nosotros, para quien le toque, para quien simula conocer al Eterno, pero saliendo allá se comportan, ya ven cómo lo hemos señalado eso, ¿sí? Con el propósito de edificar, no de sancionar, ¿sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que conocer quiénes somos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra hechura. Y no solamente, ojo, saberla, porque no basta con saber, porque tú puedes decir, es que yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿qué implica ser un hijo de Dios? ¿Qué implica ser hijo del rey? ¿Sí me explico? ¿Qué implica ser su hijo? Y la suma de todos sus hijos, somos una nación de ministros y sacerdotes. Ministros y sacerdotes, quiero que entiendan eso. Ese es el nombramiento que tenemos y no debemos operar nuestra vida por debajo de ese nombramiento, porque cualquier acción transgresora a la voluntad del Padre nos rebaja, ¿sí? Nos hace vivir de manera baja. Y obviamente el fruto no es el esperado y propio de un ministro y sacerdote del reino. Por eso el Eterno, junto con nuestra creación, nos mandó la instrucción para vivir. Haz esto y vivirás. ¿Sí? Para vivir, para saber vivir. ¿Qué te parece? Ahora, retomemos lo del principio. ¿Vives? ¿Vives? Pues sí, respiro, pero los gatos también respiran. ¿Lo entendiste? ¿Vives? Pues sí, existo. Las piedras también existen. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es la vida? Necesitamos conocer esto, porque la Torah, si la Torah dice que, el Eterno dice que su Torah es vida, necesitamos saber qué es la vida. ¿Qué es la vida? Un recurso, ok, va. Un recurso que el Eterno nos ha dado, dijimos ayer, lo más valioso que tenemos, lo más valioso que tenemos el recurso, porque con él o hacemos o nos deshacemos. O nos construimos o nos destruimos. O avanzamos o nos atrasamos. O trascendemos o nos estancamos. Logramos o fracasamos. Todo depende, ¿sí?, de qué hacemos con la vida. Es decir, todo depende de cómo estamos viviendo. Ahora,
¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Si tú buscas la definición de vivir en la Real Academia Española, te vas a quedar corto y vas a decir, "Ah, ¿eso es vivir?". Y no te la voy a decir. Vete al diccionario e investigalo tú. Es breve la definición, pero es lo más bajo, lo más chafo, comparando con el valor que tiene la vida. ¿Sí? No es una cosa fea la definición de vivir. Bueno, te la dejo de tarea, pero te voy a dar cómo define el Eterno vivir. Vivir, acorde a la Torá, es estar consciente de uno mismo para hacer la voluntad del Creador. Eso es vivir. Hay personas que caminan en este mundo sin estar conscientes de lo que hablan, de lo que dicen y de cómo eso va a impactar en su vida, en la vida del prójimo y en la creación. Ese grado de inconsciencia es muy peligroso porque obviamente está conectado con la desobediencia, con la ignorancia, con la rebelión. Y por lo tanto, esa persona, ¿qué va a tener en su vida? ¿Qué va a tener? Desventajas en todo sentido, limitaciones en todo sentido. Y tú dirás, bueno, la gente puede acostumbrarse a vivir así. Ahí están las personas que viven en Corea del Norte. Ningún problema. Ningún problema. No se han levantado. ¿Sí? No ha habido una guerra civil para tumbar al pelado ese que está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que andar pujando a favor de ellos si ellos mismos no hacen nada por sí mismos? ¿Sí me explico? Entonces, existen, son y están de una manera que ellos han escogido o les han impuesto, pero se han conformado. ¿Acaso eso es vida? Eso no es vida. Viene la aflicción, viene la angustia, ¿sí? Viene la inconformidad, la insatisfacción, la incertidumbre. Pero quien vive, quien sabe vivir, quien ha aprendido a vivir, todo en la vida, todo es satisfacción, es para bien y nos va bien. ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad del Eterno. Si no te está yendo bien a ti, algo está desconectado, algo no está funcionando, algo estás mal entendiendo y necesitas reparar, necesitas reconsiderar, necesitas sentarte a reflexionar, a pensar, ¿sí? Detenidamente, ¿qué está ocurriendo contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¿Vives o no vives? ¿Sí? Y la definición es bien sencilla, pero muy reveladora. ¿Sí? Nosotros en la carne, ¿sí? Empezamos a cobrar conciencia de nosotros mismos conforme vamos creciendo. Cuando somos recién naciditos, pues no tenemos conciencia de nosotros. Simplemente, como cualquier animalito, respondemos a los estímulos y respondemos al instinto, sobre todo el de sobrevivencia. Pero estoy hablando de en la carne, porque en el espíritu y en el alma somos más que conscientes desde que entramos al cigoto. Pero acá toda la maquinaria orgánica conforme se va desarrollando, ahora sí el alma, ¿sí? Con el desarrollo del cerebro puede ya identificar cosas sobre sí mismo, ¿sí? Un animal puede conocer la voz de su dueño, como un niño recién nacido puede reconocer la voz de su madre. Explico, pero eso no es tener conciencia de sí mismo, sino en el caso del ser humano, conciencia del exterior. En el caso del animal no necesariamente es así, porque ellos, los animales, no tienen conciencia de sí mismo. Entonces,
Cuando operamos nuestra vida sin ser conscientes de lo que decimos, sin ser conscientes de lo que hacemos, sino que decimos, hablamos y hacemos por instinto y al margen de la voluntad de Dios, no hay mucha diferencia entre los animales. Simplemente son animales sofisticados. ¿Por qué? Porque hay razonamiento. Y entonces sí, ahí le podemos dar la razón a los darwinistas, a los ateos, y tienen razón. Bajo la definición de vivir del diccionario, tienen razón los darwinistas, pero están totalmente equivocados a la luz de la Torah. Ahora, quiero yo preguntarte, ¿estás viviendo? ¿Realmente estás viviendo? ¿Sí? ¿O andamos como Lázaro? Porque ahí hay mucha luz. ¿Dónde estaba Lázaro? Estaba en la tumba. ¿Y cómo estaba en la tumba? No, sí. No andaba de parranda. Ese sí no andaba de parranda. Ese sí estaba muerto. Pero, ¿cómo estaba? Vendado. ¿Qué son las vendas? Es una forma de mortaja en la antigüedad. Pero no solamente simboliza eso. Porque, ojo con lo que sigue. Cuando llega Machía, ¿qué hizo? Lloró. ¿Por qué? Porque era su mejor amigo. Eran cuatísimos. Entonces cuando llega la María, le dice, Señor, si hubieras llegado antes no se hubiera muerto. Calma María, calma, tranquila. Cálmate vos. Se acerca, llora el maestro. ¿Y qué es lo que dice? Lázaro, levántate y sal. Oye, pero que no está vendado. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? No me puedo levantar, primo. Ahí te voy. No está hablando la escritura de ataduras de la mortaja. Está hablando de ataduras que una persona tiene que lo llevan a la muerte en la vida. Dale un aplauso al Creador. ¿Por qué? Porque no sabe vivir. Porque no supo vivir. Y acorde a la historia, se fue antes de sus días por no saber qué hacer con ese recurso. Hasta que llegó él y dijo, pues yo soy la vida y la resurrección. Lázaro, levántate. Y que se levanta. Sí, todos fascinados y maravillados. Ahora sí, traigan el vinito. Kosher. Porque aquí hay fiesta. Un muerto ha vuelto a la vida. Fascinante, fascinante. Entonces imagínate cuántas personas, y quiero que sepas y tomes en cuenta algo, era cuatísimo de Yeshua, amigazo. Cada vez que Yeshua llegaba a ese pueblo, Lázaro, María y Magdalena eran hermanas, ellos tres eran hermanos de sangre. Lo recibían en su casa y decían, vente papá para acá, no que me voy a la posada, no, vente a la casa, y lo recibían y desarrollaron una muy bonita amistad. Pero aún así, Lázaro tenía ataduras. A pesar de convivir con el maestro, compartir la mesa con el maestro, había ataduras que se lo llevaron antes de sus días. ¿Cuántas personas no están caminando así? Atados, amortajados, vendados. ¿Cuántos? Recuerda que cuando te diga vivir, me refiero a estar consciente de lo que haces, de lo que dices, conforme a la voluntad del Eterno. Si no estás en ese esquema, estás muerto. Estás muerta. Esa es la realidad. Y ante la palabra, dile, pues no será el sereno, pero la gracia me hace vivir. La gracia no contradice la palabra del Eterno. Al contrario, la verifica.
El necio es el que defiende su propia necedad, el necio es el que defiende su propia oscuridad. Pero el que es humilde, el que es sincero consigo mismo, dice, no, pues tengo un problemón, tengo un problema en mi vida, tengo un problema en mi corazón, tengo un problema en mi conducta, tengo un problema en mi historia. Y necesito reparar. Bueno, un necio con inspiración de sabio. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Fuimos necios y de repente nos llegó la inspiración y retomamos el camino. Dale un aplauso al creador. ¿Qué es entonces vivir? ¿Qué atributo podemos reconocer en el vivir que dice la Torá? Es muy simple: negarte a ti mismo. Porque si no te niegas a ti mismo, no sabes vivir, no estás viviendo. Prefieres vivir en la oscuridad, en las tinieblas, y no solamente eso, defenderla, racionalizarla, justificarla, conservarla. Y eso no es para nosotros. Y muchos dentro del reino así quieren caminar. Papita, sin esfuerzo, sin compromiso, sin sacrificio, sin nada. Pero sí quieren la gloria del reino, quieren la bendición del reino, quieren la trascendencia, quieren avanzar, quieren lo mejor, pero no están haciendo lo que le corresponde. Negarse a sí mismo es vivir. Negarse a los impulsos naturales, negarse a lo que he aprendido, negarse a las tendencias que se han condicionado en la forma de responder al hablar y del actuar, es vivir, porque de otra manera estamos muertos. Y no negarte a ti mismo implica irremediablemente que entres en desacato, en desobediencia, por hacer caso a una manera de vivir, a una forma de tomar decisiones que no es la que el Eterno aprueba o alienta a su pueblo. ¿Sí? Te doy ejemplos. Adán y Jabá. Cuando viene la propuesta de la serpiente, ¿se negaron a sí mismos? No. Tomaron la decisión y aquí estamos nosotros. Y no precisamente de tener hijos, sino que por ellos entró la muerte. Por eso tenemos un tiempo de expiración, un tiempo de salida de aquí. Caín se negó a sí mismo. Cuando el Eterno le dijo, ¿acaso no te mejorarás? Porque el pecado llama a la puerta. Mejórate. ¿Qué hizo? Se empeoró. Parece que le dijo el Eterno, empeórate, y se empeoró. ¿Por qué? Porque decidió no negarse. Nimrod. ¿Qué hizo Nimrod? ¿Se negó a sí mismo? No, al contrario, hasta contendió contra el Eterno. Él cruzó todas las líneas de respeto ante el Creador, que hasta lo desafió militarmente hablando. Imagínense el trastorno tan grande. Imagínense, todos los cristianos poniendo el arbolito de Navidad y tiene que ver con Nimrod. Eso es Nimrod, metieron a Nimrod en sus casas. Pero no estudian, pero no leen, no trascienden. Noah se negó a sí mismo. Como que le hizo que se negó a sí mismo. Entró a la arca, salió disque rehabilitado, pero nomás salió rehabilitado de ahí. ¿A dónde se metió? No, hombre, rápido puso una semilla de vino y floreció y pa' adentro, papá. Así se emborrachó y de ahí viene una tragedia tremenda que marca el destino del linaje de Noah. ¿Por qué? Pues se rehabilitó en unas cosas, pero no en otras. ¿Y qué tal si en esos 40 días hubiera dicho, Señor, pues mira, no solamente fui egoísta, no solamente no oré por los demás, sino que tengo un problema con el alcohol? ¿Qué tal si le hubiera sido sincero en ese trabajo personal? Y hubiera dicho, Señor,
tengo debilidad por el alcohol. Es decir, retuvo impiedad, retuvo oscuridad. Y saliendo del arca, floreció quien realmente fue un alcohólico. Y siguió siendo egoísta porque no invitó ni a los hijos. Solito se acabó el vino. No se negó a sí mismo, pero tampoco creció y se desarrolló dentro del arca. ¿Qué es este lugar? Un arca. Y podemos decir, pues sabes qué, Señor, tengo este problema, aquí está, destrúyelo, quémalo, pero este me lo guardo, porque no, ese está sabroso. No, ese no. Y retienen oscuridad, retienen prácticas que el Eterno reprueba. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el objetivo, pues? Esab, a pesar de la maldad que mostró desde el vientre de su madre, contendiendo con su hermano Jacob, él desde el vientre de su madre decidió aceptarse como venía. Es decir, no negarse a sí mismo y vivir para la carne, vivir para el instinto, vivir para el gusto, y le dio gusto, porque su gusto era. ¿Y qué ocurrió en la casa? ¿Qué ocurrió en la familia? Tragedia tras tragedia, vergüenza para el papá, miedo para la mamá, tener un asesino ahí, un gritón, un grosero, lenguaje soez, malvado, cruel, despiadado, irrespetuoso con sus padres. Era un dolor de muelas ese varón. Su hermano Jacob le tenía miedo de lo violento, lo agresivo y obviamente lo pusilánime. Todas estas personas que te he nombrado y que tú conoces a través del estudio, no se negaron a sí mismos, sino que aceptaron vivir en la carne, vivir como a ellos les pareció mejor, y no solamente eso, querían agradar al Eterno a su manera, querían obtener la bendición, querían que les fuera bien sin comprometerse. Gorrearon bendición, les fue relativamente bien, pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Entonces es uno el rebelde, es uno el terco, es uno el que defiende la carne y defiende los malos hábitos y la mala costumbre de recurrir al pecado cada vez que se requiere. ¿Por qué? Porque el pecado se convierte en una forma de vida. Y eso no es vida. Eso no es vivir. Porque el pecado te va a traer tarde que temprano tu muerte. Y no estoy hablando de la tumba. Esa es una herencia ancestral, la tumba. Pero ya te expliqué a qué muerte me refiero. La sequedad y el vacío de tu corazón. La falta de fruto. La esterilidad en tu vida. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío del hombre? Incluso yo diría, ¿cuál es el más grande de los desafíos que tenemos? Negarnos a nosotros mismos y aceptar la manera de vivir del reino. Empecé esta prédica con 2 hermanos. Un hermano aceptó el desafío y se negó a sí mismo y se negó irse del palacio, se mantuvo a la altura, se mantuvo a su hechura, se mantuvo conforme a la cultura que le fue dada, al rango y a la autoridad que se le dio. Pero el otro hermano no, el otro hermano se rebajó, se fue a Canaán, pues, a tierra baja, decidió vivir por debajo de su altura, por debajo
de su esencia, por el nivel que su familia tenía, él decidió vivir abajo. Y tú dirás, ¿acaso habrá gente así? El mundo está lleno de gente así. Incluso aquí no dudo que haya gente así. ¿Te quedó el saquito? No, Baruch Hashem. Dale un aplauso al Creador. ¿Cuál es tu más grande desafío entonces? Negarte a ti mismo. Bueno, ahora te voy a enseñar. ¿Cuál es el más grande de los conflictos entonces que tiene el hombre en relación al más grande de los desafíos? Al que le encanta la filosofía griega se queda corto con la filosofía torana. Digo, para los que estudian filosofía, que les gusta filosofía y que filosofan. Y ustedes ya pueden picudear. ¿Cuál es el más grande desafío del hombre? Y ya picudeas. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es? El más grande de los conflictos del hombre es resolver si vivir para sí o vivir para el eterno. Porque si decides vivir para ti, te mueres. Y si decides vivir para el eterno, vives. Vives. Ahí está el conflicto en el corazón del hombre. Ese es el conflicto más grande que tenemos. No es que la vecina, que el vecino, que el hermano, que la hermana, que la mamá, que la tía, que el hijo, que no. No, ellos son resultado, ¿sí? Son resultado y disfruto del conflicto que tú no has resuelto en tu corazón. Si no estás de acuerdo con lo que te pasa, es que no has resuelto el conflicto en tu corazón. Y no has aún enfrentado el desafío más grande que tenemos. Ahí está, desafío y conflicto, desafío y conflicto. Y mira, es simple enseñártelo. Y yo te aseguro que es simple que lo comprendas. Pero, a ver, llévalo a la práctica. Asiéntalo en tu corazón y di, a ver, a partir de hoy voy a resolver ese conflicto. Quiero vivir para él. Tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que deshacerte de los malos hábitos, tienes que empezar a santificarte, tienes que empezar a apartarte. Pues sí, pero bueno, poco a poco, ahí voy, y despacio. No, eso es una sinvergüenzada. Estás jugando. Es que es un proceso. No es un proceso, es una decisión que empieza en el corazón y termina a tu alrededor. Permea alrededor. Hay conflicto, y si hay conflicto en tu corazón, hay conflicto en el matrimonio, hay conflicto en la casa, hay conflicto con los hijos, y de pilón conflictúas alrededor. Entonces tenemos que resolver ya. Vives conflictuado y oprimido por un desafío, pues yo te diría, dale una vuelta a todo esto. Aprende a vivir. Resolver el conflicto es resolver el enigma que hay en tu corazón que genera tantos problemas, que eres tú mismo el que los está generando, y después se te salen de control y después cobran vida propia y después te tienen que acompañar toda tu vida, y así te vas a ir de aquí por no haber aprendido a vivir. Y cuando conoces estas cosas, por no haber querido vivir, ¿por qué? Tus razones tendrás. Pero una cosa sí te digo, ante el Creador estás completamente indefenso. No podrás argumentar, es que nada. ¿Quién se puede justificar delante de él? Es aquí ahorita, aquí. Y qué incómodo que te esté diciendo estas cosas, pero así. No le podrá decir a Hashem, es que nadie me dijo, no hombre, te mandé al judío y te chicoteó, pero no hiciste caso. Te sordeaste. No hiciste caso. Es que yo pensé que estaba bajo la gracia. Te está hablando el Espíritu. Te está hablando el Espíritu de sabiduría. Analiza tu corazón.
Chécate si realmente estás viviendo. ¿Vivir para ti o vivir para el eterno? Si decides vivir para el eterno, te niegas a ti mismo. Y al negarte a ti mismo, obtienes vida, obtienes fruto, obtienes cercanía con el Creador. Tu vida se corrige. Pero sabes, son muy pocos los que atravesamos esa puerta. Son muy pocos los que no están dispuestos a resolver ese conflicto. Son muy pocos los que no quieren enfrentar el desafío. Y esos son los que se van a ir al lago de fuego. Son los que desafían al Creador. Son los que se rebelan ante el Creador. Son los rebeldes con causa. De perdida los rebeldes sin causa, el Eterno los justifica, porque no saben lo que hacen. Pero el que sabe lo que hace, ¿qué dijo Machía en la cruz cuando lo estaban matando? Perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque si hubieran sabido no lo hacen. Les faltó una sabiduría, les faltó una chispa de luz. Pero tú sabes lo que haces. ¿Realmente tú sabes lo que estás haciendo? El problema de estudiar Torah, el problema de comprender lo que Yeshua dijo, es que te lleva a saber lo que estás haciendo. Y si a eso haces oídos sordos y te haces a que la Virgen te habló, los chicotes te van a esperar. Es en serio. ¿Por qué? Porque no puedes esperar que te vaya bien cuando estás en el sentido contrario de la voluntad del Eterno. ¿Quién puede esperar eso? Un necio. Solamente un necio, un ciego, un sordo puede esperar la bienaventuranza, yendo en el sentido contrario del mérito que trae la bienaventuranza. La bienaventuranza no llega por sí sola. No llega la bienaventuranza así, sino que llega por mérito. Bienaventurados los que lloran, porque serán saciados. Los que piden justicia, porque serán saciados. Entonces, ¿cuál es la semilla que sembraron? El llanto, la desesperación y la angustia, y pidieron justicia. ¿Qué dijo él? Serán saciados. Pero hubo mérito. Si tú te fijas, cada bienaventuranza que se menciona trae su contraparte, que es el mérito. Bienaventurados los sedientos de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces el sufrimiento, la angustia y la desesperación de ellos es la semilla que traerá consuelo a sus vidas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino. Fantástico. ¿Y qué es ser pacificador? Shalom, viva la paz, viva la paz, viva la paz y viva la paz. Lo que hacía con mucha precisión Aarón, hermano de Moshe. Aarón se llevaba a los matrimonios emproblemados. A ver, vengan para acá ustedes, bésense, dense un abrazo, perdónense. Es lo que se llevaba haciendo Aarón cuando no estaba oficiando. Aarón era un hombre de Shalom. Mashiach mismo, en la profecía se habla de él como el Sar Shalom, el príncipe de paz, y tenemos un Dios de Shalom. En la mirada le pedimos, Señor, paz, Shalom. Lo oramos ayer, queremos paz, queremos Shalom. Contra los enemigos, ¿qué pedimos? Anula su consejo, ¿sí? Y yo tendré Shalom. ¿Sí lo entiendes? Entonces, la semilla que se siembra es como viene la bienaventuranza. En otras palabras, no hay bendición sin mérito. Y una persona que no se ha negado a sí misma y quiere bendición, no tiene mérito, no le va a llegar. Dale un aplauso pues al Creador. Yeshua dice, Juan 17:3, y esta, fíjate bien, ¿hacia dónde nos manda Él?
Y esta es la vida eterna. Ya no está hablando de esta vida, sino de la trascendencia, del Olam Abba, del mundo venidero. Le está hablando él al Padre, ¿sí? Y dice, esta es la vida eterna. Esa frase es para nosotros, porque nos está enseñando a nosotros que te conozcan a ti. Fíjate bien lo que está diciendo. Que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. Y a Yeshua habla de él en tercera persona. A Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna entonces? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Ahí está la trascendencia de esta vida temporal, finita, imperfecta, hacia una vida infinita, inmortal y perfecta. Es conociendo al Padre y conociendo al Hijo. Cuando conoces al Padre y cuando conoces al Hijo, temes al Eterno. Temes al Eterno y te remite a la santidad de tu vida. Dale un aplauso al Creador. Esa es la razón de que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Porque toda aquella persona que quiere salvar su vida no se refiere a esta. Se refiere a su forma de vida. Se refiere al ego, al yo caído, al yo que es alimentado y sobrevive de la carne, de los placeres del mundo, de la seducción del mundo, de las cosas buenas que tiene el mundo. Y hay almas degradadas que hasta de las cosas malas que tiene el mundo se edifican. Entonces, familia, el Eterno nos está hablando. ¿Quieres trascender? Niégate. ¿Quieres vivir? Niégate. Porque si quieres retener tu yo, si persistes en fundamentar tu vida a tu manera, vas a perder la vida eterna. Y no solamente vas a perder la vida eterna, en esta vida vas a llorar por causa de tus errores, por causa de tus pecados vas a llorar. ¿Qué pueda venir por andar pecando? ¿Qué pueda venir por no temer a Hashem? ¿Tú qué crees que pueda venir? ¿Gracia? ¿Bienaventuranza? ¿Qué va a venir? Pues acuérdate, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque es una persona que vive mal, que vive reprobada por el Eterno. Y ahí aunque te pongas talit, si no vives para el Eterno, conforme a su voluntad, estás muerto. Estás muerto. Por eso nosotros que nos ocupamos de las cosas divinas, que nos ocupamos de nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo espiritual, en impactar positivamente en nuestras vidas, permear hacia los cercanos y hacia los lejanos lo bueno que es nuestro Padre Celestial, predicar su nombre, predicar su gracia, predicar sus buenas nuevas, difundir sus mandamientos. Quienes nos dedicamos a eso y hacemos de nuestra vida un santuario para Yahweh, a cada uno conforme a su propósito, a cada uno desde su lugar en el reino. Mis hermanos, el mundo a nosotros nos ve en desventaja, nos ve como torpes, pusilánimes, que perdemos el tiempo, que perdemos oportunidades. Así nos ve el mundo. Pero nosotros, ¿cómo vemos el mundo? Es interesante porque la forma de ver el mundo de nosotros, conforme a la palabra, es muy mordaz y tremenda. ¿Por qué? Porque simplemente ve un montón de muertos que andan allá afuera.
porque no tienen al Eterno. ¿Y dónde estás tú ahorita? En un arca, estás en un arca metido, recobrando vida, vitaminándote, capacitándote, recapacitando tu mente para salir allá y no sumarte a los muertos, no sumarte a los que viven conforme a sus concupiscencias, a su carnalidad. Y es una realidad, no es religiosidad, es una realidad bien práctica, práctica. Y así nos ve el mundo, como, hombre, no trae nada en el morral. Por eso Yeshua nos enseña esto. Los primeros en este mundo serán los últimos. ¿Por qué? Porque los primeros privilegian salirse del palacio y vivir como vive el mundo. Pero no soy mala persona. Pero no es mala persona. Conforme a los criterios y la moral de quién. Perdónenme, pero tenemos que definir qué criterios y qué sistema moral. Hay muchas personas que aborrecen a Yeshua, que desprecian y han expresado el desprecio por él, y son buenas personas. Buenas personas conforme a quién. Porque para esto me sirve. Para esto me sirve definir qué es bueno y qué es malo. Y yo no me salvo de esto. Pero si yo defino el comportamiento moral y ético de una persona en función del mundo, estoy tronado. Porque el mundo a lo bueno le llama malo o inconveniente, cuando no me convenga. Y a lo malo le llaman bueno, conveniente. Entonces ese sistema moral, ese sistema ético no me conviene porque me pierde. Entonces no podemos defender a esas personas, no podemos, lo único que podemos hacer por ellos es, si son cercanos tuyos, ora, pide misericordia, pídele al Eterno que los traiga, que los jale, que los conecte, que los zarandee, pero que los salve de perdida. Tú estás haciendo méritos ahorita, si eres papá y mamá, pues Baruch Hashem. Pero el mundo a nosotros nos mira como los últimos, pero el Eterno a ellos los mira como los primeros. ¿Y qué les dice? Van a ser los últimos. Y los postreros, o sea, nosotros en este mundo que somos postreros para el mundo, serán los primeros. O sea que aplica la virtud de Jacob de quedarse atrás, de quedarse atrás, de quedarse atrás. Ahí está. El hábito de Jacob. Jacob nació en segundo lugar, ok. Y cuando las caravanas y todo eso que le dice su hermano Esaú, vámonos, vente, vámonos a mi tierra. No, hermano, ve tú por delante, yo me quedo atrás. Me quedo atrás, postrero, último. Y se quedó con todo, se quedó con la primogenitura, se quedó con la mejor tierra de Mitzrayim, generador de las 12 tribus. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué? Porque él privilegió una forma de ser y estar en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Él vivió como Dios quiso, le batalló, le luchó, tuvo miedo. Pero él nos enseña que desde el vientre es una pelea constante por mantener la voluntad de Dios en nosotros. Y tenemos que luchar por esforzarnos, ser fuertes, ser muy fuertes, por mantener la calidad de vida que el Eterno diseñó para nosotros aquí, que es una buena vida y en paz. Eso es lo que quiere Yahweh para nosotros, pero hay que esforzarse, hay que pelear por ello, hay que tener el mérito, hay que generar el mérito para poder tener una buena vida y en paz. Y te puedas sentar a la mesa con tus hijos y proyectar el futuro del linaje, sabiendo bien que no hay nada ni nadie que estorbe los propósitos del Eterno para tu vida, para tu familia, para tus hijos, y con esa tranquilidad te vayas de este mundo. Dale un aplauso al Creador.
Y voy a terminar con esto. Es tu responsabilidad aprender a vivir. Si la vida en el mundo te trajo satisfacciones, ¿sabes qué? Baruch Hashem, qué bueno. Pero todo eso también te trajo dolor, también te trajo muchos problemas. Hay cosas buenas del mundo que son para nosotros, pero son la consecuencia de haber renunciado a nosotros, de haber aceptado la forma de vida del Creador. Escúchame bien. Atraso, subdesarrollo, esterilidad, enfermedad, angustia, problemas, estar caído, atado, angustiado, emproblemado, todas esas tinieblas, Yahweh no las tiene para nosotros como una forma de ser y estar aquí. Él no las diseñó para nosotros, porque esas cosas son para el mundo, para la gente del mundo, para los que no quieren nada con Él, para los que andan muertos. Porque la enfermedad, el robo, la destrucción, la tragedia, la angustia, la desesperación, la incertidumbre, todo eso es compatible con el pecado. No, no con la santidad de nuestro Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. Y la única forma de parecernos a Él es empezar a desarrollar la santidad personal que se adquiere, negándonos a nosotros mismos y adquiriendo su voluntad. Si lo puedes hacer y lo quieres hacer, vas a vivir muy bien aquí. No importa la edad que tengas, pero si no quieres, no te interesa o eres selectivo, bueno, la calidad de vida que tengas será tu responsabilidad, no la del Eterno. Dale un aplauso.